Buenas noches, son las 11 de la noche, domingo 11 de la noche y mañana me tengo que levantar muy temprano, pero antes estoy comiendo arrocito, arroz como en Japón y un mate cocido. Sí, una mezcla rara, pero para el hambre no hay manera de comer otra cosa. Bien, mientras voy cenando, ¿sí? Me iba acordando de una historia que conocí cuando yo era chica. Y la historia era así. Había una vez un hogar de niños huérfanos, y habían unos hermanitos que iban a que se los cuidara porque la mamá trabajaba todo el día. Estos hermanitos iban siempre porque la mamá era empleada doméstica y no tenía plata para pagar niñera. Un día, una de las hermanas que iban ahí, de las hermanitas chiquititas, no de las monjas, porque no había monjas en este lugar, le dice a su mamá: mamá, no quiero venir más a vivir con vos sos mala persona, no te quiero más, estoy cansada de vivir con este papá violento que tenemos, me voy. Bueno, se fue a vivir de manera permanente a este hogar de huerfanitos. Con el tiempo yo me enteré que una señora había hablado con la mamá de esa niña y le contó: ¿vos sabés por qué tu hija se fue a vivir ahí? Bueno, si no lo sabés, yo te cuento. Yo vi con mis ojos, escuché con mis oídos que una señora doctora en psicología, le decía a tu hija que su papá era violento y vos no cortabas esa relación violenta simplemente porque te gustaba la pi. Bueno, ese fue el relato de una señora que se acercó a la mamá de esa chica que decidió irse a vivir a un hogar de huerfanitos. Yo me quedé pensando, bueno, ¿sucedió eso? ¿Habrá sido eso? Entonces empecé a averiguar. Busqué información sobre esa mamá. Me puse a investigar a esa mamá. Y esa mamá había sido esclava literal. La habían encontrado cuando era chiquitita atado a una mesa en el norte, pasando hambre, en estado ¿qué sería? Una nena atada en la mesa pasando hambre. Tipo animalito. Esto le había ocurrido a esta señora en el norte cuando estaba de paso en una casa que la había recibido. Por suerte la habían podido sacar de ahí y la adoptaron sus abuelos paternos, si no me equivoco, y resultó que el infierno no terminó ahí. El infierno resultó que esos abuelos eran dos borrachos, la abuela una borracha, él un pedófilo violento, y encima le gustaba dejar entrar a la casa a todos los borrachos del barrio, ¿sí? En ese contexto se crió esa pobre madre y para escapar de esa tortura se casó con un tipo 10 años mayor. Cuando ella apenas tenía como unos 13 años, se escapó de la casa con este hombre adulto de 10, si ella tenía 13, bueno, tendría 10 años más, y se ve que sí, 23 años tendría él. Se fugaron, ella empezó a tener hijos todos los años. ¿Por qué? Porque esa época era hace mucho tiempo atrás, donde todavía no estaba toda la ESI que está hoy, no habían anticonceptivos o una manera de evitar los embarazos si estabas casada con algún tipo. En eso, el infierno no había terminado ahí. ¿Por qué? Porque resulta que este tipo, ella empezó a tener hijos con él, porque no había una manera de evitar eso. Y recuerden que ella se casó a los 13 años. Y resulta que el tipo volvió a hacer lo mismo que ella había escapado, ¿sí? Era un violento y pedófilo. Bueno, estuvo con él unos años y en el medio de eso
le pasó que llevaba a sus hijas y sus hijos a un hogar de huerfanitos para que lo cuidaran, y lo que sucedió es que una señora experta en psicología le dijo a una de sus hijas que la mamá no se separaba de ese tipo violento simplemente porque le gustaba la pi. Así lo comentó una señora adulta que estaba ahí presente y escuchó y vio todo ese proceso tan espantoso de sacarte a tus hijos, llenarle la cabeza en contra tuyo para quedarse con tus hijos. Yo me quedé pensando con esa nena que había pasado tanta tortura de violento en violento, de pedófilo en pedófilo, cómo, y encima pobre, porque apenas era una mujer que venía del norte y que trabajaba de empleada doméstica y que estaba con un tipo muy, muy violento y con un tipo pedófilo y peligroso, que si ella se quería separar, la perseguía por la ciudad a ella y a sus hijos. Entonces, en esa época no era tan fácil separarse como hoy, que me voy y ya está, sino que los tipos te perseguían y si te encontraban en la calle, te podían matar a vos y a tus hijos. ¿Sí? Eran otras épocas, unas de esas épocas más salvajes de la Argentina. Entonces, yo comprendí que esa señora no se escapaba, o no se iba, o no cortaba la relación con ese hombre, no porque le gustara, sino que simplemente lo odiaba, porque se había ido con él solamente para escapar del violento y pedófilo de su abuelo. Y lo que sucedió es que ahí se encontró con otro violento que la embarazó, que la llenó de hijos, y empobrecida, y con un tipo violento, ¿cómo se iba a escapar de esa situación violenta? Si hoy es difícil, encontramos una pareja con un tipo violento y cuesta que se pueda separar para que no la mate o no los mate a los hijos, imagínate hace muchos años atrás. Entonces yo entendí que esa experta en psicología solamente le estaba haciendo la psicológica a esa nena para quedarse con esa niña, vaya a saber con qué fin, y lo único que quería era alejar a la mamá de la hija, porque obviamente esa mamá hizo lo que pudo con lo que pudo en ese momento, porque si hoy en día salir de una relación violenta es complicado, imagínense hace tantos años atrás, estamos hablando de no sé cuántos años atrás, pero unos 20 años atrás más o menos sería esta historia real que pasó en algún lugar. Me quedé pensando, esa chica que hoy se entera de grande que su mamá ya fallecida está muerta y que se perdió muchos años de vida de su hija porque una mujer maliciosa le llenó la cabeza contra la mamá, porque la mamá era una mujer víctima de violencia que no podía salir de ese círculo de violencia porque simplemente la iba a perseguir, sí, la iba a perseguir, no es que no se separaba porque no quería, era porque tenía miedo, no se separaba porque tenía miedo, no porque le gustara la pi, como ellos dicen, porque evidentemente había sufrido tanto que se escapó con ese hombre para salir de un infierno y se metió en otro infierno. Salía de infierno en infierno, pobre mujer, hizo lo mejor que pudo. Lamentablemente nos encontramos en la vida gente así, que en vez de ayudar a esa mamá a salir de esa violencia, lo que hacen es sacarle a los hijos, diciéndoles que a la mamá prefiere una pi antes de separarse, cuando en realidad simplemente es una víctima que tiene miedo y no tiene a dónde ir, ¿sí? Fíjense el oportunismo de muchas que tienen doctorados en psicología y que son tan ignorantes que una víctima de violencia familiar simplemente es víctima, que no puede salir sola de ese circuito, sobre todo en la pobreza. Así que, y sobre todo si no tuvo infancia, sobre todo si no tenía quien la cuide en la vida y en el mundo. Entonces, pienso en qué estará pensando esa chica que le tocó vivir eso, que se separó de su mamá por chusmerío ajeno, por gente que la manipuló desde chiquita. ¿Qué estará pensando? Que hoy repite la misma historia. Hoy repite la misma historia, hoy ella es la adulta, la que manipula y que les dice a los chicos que su mamá es mala y que se tienen que alejar de su mamá. Fíjense cuánta psicosis, cuánta manipulación que reciben los nenes de chiquitos, que cuando son grandes vuelven a repetir la misma historia, ¿sí? La misma historia que les pasó a ellos,
la vuelven a repetir, pero ahora ellos son los manipuladores y los violentos, los que separan a una mamá de un hijo o de una hija simplemente inventando chusmeríos, que la mamá no los queremos, que preferimos un novio o la excusa que ellas quieran simplemente para separar a una mamá de un hijo. Así que es una historia tristísima, tristísima, porque ella pasó de ser víctima a victimaria. Así que la verdad que es tristísimo ver estas historias que se repiten, como un círculo violento, como un círculo vicioso, que en vez de cortar la cadena de violencia, vuelven a revivir eso, pero esta vez ellas son las que son violentas. Así que una pena, ojalá alguien entienda esta situación cuando los chicos están expuestos a gente manipuladora de chicos, terminan a veces repitiendo la misma historia. Así que nada, una pena. Por suerte hay gente que avisa, por suerte hay gente que ayuda, por suerte hay gente que le avisa a la mamá cómo fue que la hija se alejó de ella. Y eso, hay mamás que colaboran, hay mamás que ayudan, hay mamás que acercan y hay otras mamás que roban otros hijos y hay otras mujeres que no tienen hijos pero roban otros hijos, alejándolos de la verdadera madre, solamente inventando chusmeríos o inventando cosas maliciosas como tu mamá no te quiere, prefiere un novio y cosas así. Esto pasaba en la antigüedad y sigue pasando aún hoy, que se acercan mujeres a decirles a nuestros hijos que tu mamá no te quiere, prefiere un novio, y así los convencen y los alejan de la madre. Fíjense cuántas veces ha ocurrido esto y uno ni se entera quién sería capaz de hacer algo así, y a veces la persona menos esperada, y a veces puede ser un familiar, y a veces puede ser hasta una doctora en psicología. Que hay gente que tiene doctorado en psicología y sin embargo una nena de 10 años se puede dar cuenta que la que está errada y no entiende de psicología es la psicóloga y no los chiquititos que la miran alejar a una mamá de su hija simplemente culpando a la víctima de no poder alejarse de un violento. Así que chicas, si están en una situación violenta hay que separarse, ¿sí? Ponerse en riesgo y separarse, sí, en riesgo, porque cuánta gente hay que denunció violencia de parte de la pareja y después la encontramos muerta a ella y a los hijos, millones de veces. De hecho, cuando esta mamá logró separarse, porque después se logró separar, sabemos que se escapó en medio de la noche pidiéndole a los chicos que no hagan sonidos, les puso la campera y se escaparon hacia otro lugar. ¿Por qué? Porque si el papá se despertaba mientras ellos se escapaban, imagínense lo que hubiese sucedido. Así que fíjense qué tortura, qué violencia, qué espanto y qué miedo daría separarse en esa época en el país. Así que nada, beso, ojalá que nadie esté pasando esto, ojalá que nadie sea tan maliciosa y perversa de alejar a una mamá de una hija querida o de un hijo querido, y ojalá estas psicólogas tipo Rímolo dejen de manipular a nuestros hijos, ¿sí? ¿Cuándo pasó esto? Le pasó a una niña en un hogar que era para que la cuiden, la terminaron separando de su mamá y ahora que ella es grande vuelve a repetir la misma historia, ¿sí? ¿Cuándo pasó esto? Fíjense qué es lo que está pasando, que a mi hija gente la alejó diciendo que yo no la quería. Sí, perdón que lo diga, no lo iba a decir, pero lo voy a decir porque